cómo en estos cambios, en el ambiente cultural, en este, entre comillas, sentido común, se instalan también estas herejías de distintas maneras, claro, menos perceptibles tal vez, porque en muchos casos aparentemente no tocan directamente temas de fe, aparentemente no se refieren a la revelación, no se refieren a Jesucristo, son temas meramente, diríamos, seculares del mundo. Y entonces uno podría creer, por ejemplo, que las ideologías derivadas de la Revolución Francesa no tienen que ver directamente con la fe. Claro, las más conocidas son el liberalismo, el marxismo, y uno podría decir no tienen directamente que ver con la fe, no dañan la fe. O uno podría pensar todos estos planteamientos que tal vez sí más directamente nos afectan en esta cultura posmoderna, que el Papa Benedicto llamaba la dictadura del relativismo, de la posverdad. Claro, uno puede identificarla más directamente en relación a la verdad, Jesucristo, pero vamos a tratar de vincularlas a estas dos antiguas herejías. Decíamos nosotros el jueves de la semana pasada que nosotros, las criaturas humanas, imagen y semejanza de Dios, tenemos facultades propias de nuestra naturaleza humana, dos importantes, la voluntad y la razón, directamente vinculadas a la fe y que son justamente materia de estas dos herejías. Nosotros decimos que la fe es obediencia y esa obediencia tiene, diríamos, su correlato en nuestras facultades superiores, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Y estas herejías, el gnosticismo y el pelagianismo, lo que hacen es que, diríamos, dan una comprensión equivocada de la relación entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad con la revelación y con el don de la fe. Lo distorsionan, lo manipulan. El gnosticismo tiene el supuesto de que es nuestra sola inteligencia, diríamos así, la que nos va a permitir, entre comillas, apropiarnos de Dios. Y entonces, con nuestra sola razón, nosotros nos apropiamos de Dios y nosotros, de alguna manera, nos salvamos. Diríamos con pura razón. Y para eso, estas herejías, esta herejía en especial el gnosticismo, planteaba originalmente que había conocimientos, diríamos, secretos, oscuros, que permitirían que nosotros tengamos un conocimiento, un saber que haga que la divinidad nos obedezca, se somete, encontremos entre comillas los conjuros, la forma de someter la voluntad divina a la voluntad humana. Y claro, eso va en contra de la fe, porque la fe es al revés. No es que la criatura humana somete a la divinidad, sino que nosotros asentimos con nuestra inteligencia a lo revelado. Y para nosotros la revelación plena es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. De otro lado, el voluntarismo, de manera análoga, no es el asentimiento de nuestra voluntad, la voluntad divina, sino es la voluntad humana la que logra, diríamos, un control para obtener, entre comillas, la salvación. Y estas herejías, de alguna manera, niegan simultáneamente
a la persona de Jesucristo y simultáneamente a la encarnación y simultáneamente degradan a la criatura humana, aparentemente dándole más capacidad, más, entre comillas, potencia, entre comillas, más poder. Y cuando nosotros vemos estas herejías, en realidad estas herejías eran las formas religiosas antes de la manifestación plena y de la elección del Dios personal. Nosotros en Cristo decimos uno y trino, pero que empieza en la elección del pueblo de la primera alianza. Y podemos encontrar ya en el pueblo de la primera alianza problemas de ese tipo. Justamente hoy día, por ejemplo, en la lectura del primer libro de los Reyes, nosotros vemos la situación de Salomón. Salomón, el hijo de David, rey, joven, en su oración pide sabiduría para gobernar. Y efectivamente recibe los elogios de la reina del Saba, de lo espléndido de su corte, de los banquetes, de los ornamentos, los rituales, etc. Pero vemos en el pasaje de hoy cómo ya Salomón, mayor, anciano, ha fracasado en conservar su fe y ha caído en idolatría porque ha buscado resolver, entre comillas, los problemas temporales con su sola sabiduría humana. Y entonces, para mantener la paz, se ha desposado con una serie de concubinas paganas y simultáneamente ha ido incorporando el paganismo, los ídolos de esas concubinas, y él mismo ha edificado, como nos dice el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, él mismo ha edificado el culto y lo ha dirigido. Y eso el Señor lo rechaza. Va a traer como consecuencia la división del rey. Y eso no es algo que está ahí puesto aislado, sino que es palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos quiere hacer ver cómo la sola razón humana puede, entre comillas, generar una acción de nuestra voluntad, porque esta separación voluntarismo y equivalente a pelagianismo y gnosticismo es una división, diríamos, un tanto esquemática, porque ambas herejías están muy involucradas, porque obviamente estas dos facultades humanas no son facultades divorciadas. En la criatura herida por el pecado hay una fractura entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y cuando esas dos facultades fracturadas actúan, confluyen en el error. Y a veces parecería que una es dominante sobre otra, pero en realidad, al final, en los actos humanos, de todas maneras interviene la voluntad. Y por esa razón, nosotros vemos que esta historia de Salomón, y que luego va a ser seguida por su hijo y otra serie de reyes, como se ve en la historia del pueblo de la primera alianza, son figura de lo que puede ocurrir en las criaturas humanas y también en el pueblo de la nueva alianza y también en los pueblos que se dicen, nos decimos, diríamos, de fe. Y por supuesto, como toda herejía, como toda ideología, como toda mentira y como todo engaño, es cizaña sembrada por el enemigo. Como nos dice el Señor en una de las 7 parábolas del reino, en el capítulo 13 de San Mateo. Una de ellas justamente la parábola del trigo y la cizaña.
¿Cuándo siembra la cizaña el enemigo? Cuando nos dormimos.